Porque cuando vos reprimís, como yo te lo dije, ¿no? Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, como estamos explicando, cuando la comunicación hacia el afuera falla, la comunicación hacia adentro falla también. Entonces, esa represión hace que las instancias psíquicas no se conecten. Entonces el consciente se desconecta del inconsciente, donde empiezan a reprimirse, a guardarse un montón de cosas, como como cuando vamos juntando la basura bajo la alfombra, y en un momento tengo una montaña en el medio del living, bajo la alfombra. ¿No? Eso es la sombra que creció, porque yo al reprimir le di poder, la alimenté, creció, se hizo enorme. Y ahora me veo como que esa sombra se me viene encima. ¿Y qué pasa cuando la sombra se viene encima? Te ensombrece, te pone en un cono de sombras, te chupa, es como un agujero negro, te quita la energía, te quita la motivación, te quita las ganas, te quita la voluntad. Decís, no voy a poder, ahora como, no puedo pasar, viste, del living al comedor, porque tengo la montaña en el medio, ¿y ahora qué hago? La montaña no es mágica, no apareció porque sí, apareció porque junté la basura con la alfombra yo, apareció porque reprimí. El dragón de reservado en este caso, ¿sí? Como todo dragón, se alimenta de nosotros, le damos de comer nosotros, aunque parezca mentira, pero es así. Todo dragoncito que tenemos dentro nuestro es alimentado por nosotros, claro, inconscientemente, ¿no? En general. No es que uno sea masoquista, pero uno le da de comer. Cada vez que vos no decís lo que tenés que decir, te guardás las cosas, te frustras y es como que le estás dando una cucharadita, ¿viste?, de comida al dragón. El dragón crece, se fortalece. Vos no te das cuenta de lo que estás haciendo. Pero un día el dragón creció y mirás adelante y decís, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces el dragón te chupa, la sombra te chupa, te traga, como un agujero negro que se devora todo. Y vos perdés la luz y te quedás a oscuras. Perdés el rumbo, no sabés qué hacer, para dónde ir, te sentís impotente, porque una de las primeras cosas que se chupa, ¿qué es? La fuerza de voluntad. Entonces ahora no tengo ni la voluntad. Y llegas a un punto ni siquiera donde no lo ves también, te ciega, como eso es sombra, es oscuridad, te ciega. No ves con claridad. Estás en un estado confusional, donde ya no entendés muy bien qué es lo que está pasando, y que es el juego del dragón, es el juego de la sombra, ¿no? Cegarte, confundirte, confiarte. Esto lo hablaba el otro día con Joaquín, básicamente, pero lo hemos dicho muchas veces en este curso e incluso en Kabbalah, o sea, la sombra, la oscuridad no tiene entidad propia, no tiene fuerza propia, es ausencia de luz. Entonces ¿cómo te gana la sombra? Haciéndote creer que tiene entidad. Haciéndote creer que tiene una existencia en sí misma, pero no la tiene. Entonces, te ciega, te engaña, y vos, en vez de darte cuenta que fuiste juntando la basura, la fuiste poniendo bajo la alfombra, y fuiste vos generando la montaña, es decir, fuiste vos creando a ese dragón, como estás frustrado y enojado, puteás, te enojas con el mundo, con el universo, con Dios, con vos mismo, con el entorno, con todo, y entonces te peleas con la realidad, entre comillas, objetiva, que no es ni más ni menos que la realidad que vos construiste. Entonces te peleas con todo lo que está afuera, pero lo que está afuera en realidad no está afuera, es una proyección de lo que está dentro. Entonces, cuando es el juego de la sombra del dragón, ¿sí? Te engaña, para que no te des cuenta vos que lo que te está pasando en tu vida son proyecciones de la sombra. Son cosas que vos estás generando de algún lugar del inconsciente. No. La idea es que vos no tengas tiempo para mirar hacia adentro y que te enfoques en esas luchas cotidianas que no te conducen a nada y que no son la causa de nada, sino que son la consecuencia de algo que pasa dentro de uno. Y eso que pasa dentro de uno, ¿qué es? Lo que genera la sombra. ¿Sí? Entonces, volviendo, como decíamos, que esto lo dijo Vero, creo que hace un rato, hablando de Avatar, se da cuenta de que se puede vencer sin luchar.
¿Sí? Bueno, que pasa algo tan similar en Matrix. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la sombra, si no tiene entidad en sí misma, y tiene que ver con una ausencia de luz, ¿sí? Si ustedes pongan la mano ahora frente a alguna fuente de luz que tengan en una lámpara, lo que sea, pongan la mano y miren y van a ver una sombra, ¿sí? Muevan los deditos y la sombra se mueve. Ahora, traten de agarrar la sombra. Agarrar la sombra. ¿Sí? No puedo tocarla. Es una proyección. Es una proyección. Entonces, ahora, ¿por qué se produce? Porque yo pongo la mano entre la luz, ¿sí? Entonces, la luz viene de acá, en este caso hay una lámpara. Yo pongo la mano acá, proyecto la sombra acá. Fíjense que yo en vez de luchar contra esa sombra, si saco la mano, desaparece la sombra. No es luchar, es quitar lo que obstaculiza la luz. Y eso es un bloqueo que tenemos en la conciencia. En sentido amplio digo conciencia ahora. Hay bloqueos que tenemos dentro de nosotros que lo que hacen es que impiden que esa luz pase y se generan las sombras. En términos cabalísticos, lo hemos dicho muchas veces, esos bloqueos se llaman clipot, cáscaras. Entonces, la luz que emana se ve envuelta por estas cáscaras o estas clipot. Voy a hacer una pregunta de Perogrullo. ¿Cuál sería la función, bien de Perogrullo, la función de la sombra a nivel psíquico, cuál es? La función de la sombra... ¿Qué es? ¿Defensa? ¿Crecimiento? ¿Qué es? No, a ver. Tiene que ver con la defensa, con un mecanismo de defensa, porque tiene que ver con la represión, pero también tiene que ver con una cuestión de evolución o de crecimiento, ¿no? Entonces, a ver, la sombra, digo, volvamos a esto y ahora vamos a explicar el punto. Si yo lucho contra la sombra, lucho contra una entidad que no existe. No hay posibilidad de que yo gane esa guerra alguna. Es el Quijote luchando contra los molinos de viento. Y él veía ahí enemigos, ¿no? Iba ahí con su lanza y luchaba contra los molinos, que con las aspas giraban y lo tiraban a la mierda del caballo. Y... Bueno, ¿se entiende? O sea, no resuelve la cosa, porque no es real. Entonces, de lo que se trata no es de luchar contra lo que no es real, es de reconocer que no es real. Si yo reconozco que no es real y luego reconozco que lo estoy generando por una opacidad de la conciencia, voy a buscar qué genera la opacidad y elimino ese obstáculo. Ahora, obviamente que la sombra, digamos, se defiende. El dragón, cuando vamos a transmutarlo con la espada de luz, se defiende. Claro. No es que dice, bueno, vengan, acá estoy a disposición de ustedes, cládenme la espada de luz y transmútenme o transfórmenme o como quieran hacerlo. El dragón se defiende. Se resiste. Se resiste, es una resistencia, es una defensa, un mecanismo de defensa. ¿Por qué se resiste? ¿Por qué se defiende? Porque se juega su existencia. Claro. Está luchando por su supervivencia. Uh-huh. ¿Sí? Cuando decimos el dragón, estamos personificando un sistema de creencias inconsciente, ¿no? Por supuesto, Claro. nos bloquea o nos limita en algún área de nuestra vida. En este caso, hablamos de reservado. Entonces, ese dragón se va a defender con uñas y con dientes y va a patalear muchísimo cuanto más sienta que yo lo estoy acorralando. Es decir, cuando la luz de la conciencia empieza a tomar las áreas de esa zona oscura, de esa sombra, la sombra retrocede frente a la luz, porque la luz una vez que se enciende, la sombra de la oscuridad desaparece. No hay forma que la oscuridad luche contra la luz. No hay forma. Prendo la luz, la oscuridad desaparece. Claro. El tema es que la gente, en vez de prender la luz, va y lucha contra la sombra. Acá está el problema.
Y cuando digo lucha contra la sombra es, me peleo con el vecino, me peleo con el gobierno, me quejo de esto, me quejo del otro, ¿sí? Y lo que no estoy viendo es que a lo mejor cuando yo siento que mi vida está llena de problemas, a lo mejor no está llena de problemas. A lo mejor esos problemas no son muchos problemas. Son manifestaciones diferentes de una sola cosa. De un solo problema. Pero yo no descubrí todavía cuál es la raíz, cuál es la causa. Para eso uno le guía el plano causal, que es el plano del self. Y decir, a ver, esto, mira, genera todas estas cosas que me pasan en mi vida, que yo digo, uy, la puta madre, no puedo más con tantas cosas. Cuando voy hacia el plano causal o el plano del self, encuentro que tal vez es una sola causa, que genera un montón, ¿sí?, de proyecciones. Un árbol con un tronco y con muchas ramas. Y yo a veces me confundo y pienso que las ramas son diferentes árboles. Y digo, uy, mirá, todo es un bosque. Estoy en un bosque de problemas. Entonces me desanimo. Entonces me resigno. Ese es el juego de la sombra en cuanto a engaño. Te hace creer que son muchos cuando es uno. El dragón es uno, te hace creer que son miles. Es un ejército. Decís, nada, contra el ejército no puedo. Entonces me quedo de señores Smith. Claro, no avanzó más, listo, me la banco. Y bueno, me resigno a esto. Pero no son miles, es uno. ¿Sí? Es el engaño, volviendo a la Matrix, Mr. Smith es uno. Pero se mete adentro de cada personaje. Claro. Entonces decís, estoy rodeado. Pero es uno. ¿Sí? Entonces ahí está el tema del engaño. Entonces, la cuestión no es luchar, sino decir, bueno, ¿cuál es la causa de eso? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Y si yo descubro la raíz, que es lo que obstaculiza el paso de la luz, esa clipa cae, ese dragón desaparece. La habitación, como hacemos en el castillo, vamos atravesando y la habitación enterita se ilumina. Desaparecieron las sombras. Ya no puedo dar más dragón. El dragón se alimenta de las tinieblas, de la oscuridad del inconsciente. Cuando se concientiza, cuando se ilumina, no hay más dragón. Pero hay un momento previo a que la luz invada toda la sala, que es donde ya fuimos avanzando en esa sala, fuimos iluminando sectores, y nos queda un último sector a oscuras. Y nos queda el dragón ahí. Bueno, ese remanente de sombra, de oscuridad o de dragón, que queda cuando ya iluminé la mayor parte de la sala, es el que más se va a resistir. Porque ahí dice, ya está, si doy un paso más, desaparecí. Me morí, en el sentido de, dejo de existir. Entonces, en ese punto, cuando uno realmente avanzó mucho, iluminó mucho, expandió mucho la conciencia, ese remanente de sombra de oscuridad se defiende, como yo decía, con uñas y con dientes. Se hace mucho ruido para que nosotros creamos pues, que es mucho más fuerte de lo que realmente es. Está muy débil ya. Pero nos quiere engañar y hacer creer que está fuerte. ¿Sí? Y es por ahí uno de los momentos más difíciles del trabajo. Porque si vos te dejás confundir y engañar, abandonás. Y dejás. Y decís, total avancé tanto que esto lo dejo. Pero cuando haces eso, vuelve a crecer. Porque crece desde la sombra. En cuanto vos lo dejaste a un lado y decís, sigo por el otro lado, sonaste. Ese dragón, que está muy debilitado, empieza a crecer de nuevo. Entonces ahí es donde hay que tener mucho, mucho cuidado, prestar mucha atención. Es como el momento clave de la alquimia interna. ¿Sí?